Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para usted poner su caridad en las manos de los cristianos de formación profunda en el cristianismo, convencidos del amor al prójimo, del verdadero y sentido amor al prójimo, con ancho ánimo. Esta gente le sirve a las comunidades vecinas de Villa González. Ese patronato que tiene ya un historial de trabajo y diríamos de lucha contra esa enfermedad tan catastrófica como es el cáncer, necesita los apoyos. Y hay que brindarle los apoyos porque esa es una institución regentada sin ánimo de lucro, libre de advertencia. Ahí se trabaja para la comunidad. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan de esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Gente que es presa fácil de la delincuencia. Y los salesianos los forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa con datos de la economía. Vamos a ver el comportamiento de principalmente mi cultivo favorito, que es el cacao, indiscutiblemente, pero el azúcar también, el café, son productos básicos. El tabaco está muy bien, porque el tabaco, lo que se produce o se exporta en rama una parte y otra se prepara en los cigarrillos y en los puros que se fabrican en la República Dominicana. Es un cultivo muy tecnificado, también con una época de siembra muy especial, y el curado, su fermentación ya es un arte. Eso es parte de esa lucha artesanal de siglos en este país, más los dobladores de estos puros, estas hojas ya curadas, despalilladas, limpias, bien clasificadas. Entonces es un cultivo que tiene un trato especial, definitivamente. El cacao hay que fermentarlo también, indiscutiblemente. Y goza también de prestigio el cacao dominicano por su buena fermentación, secado y fermentación. Pero el precio del cacao, $4,041 la tonelada en el mercado de Nueva York.
Y ya esos números, para lo que fueron estos números, son números malos, vamos a llamarle así, para lo que fueron los números del cacao el año pasado y el antes pasado. El petróleo, 64,40, ha subido bastante el petróleo, más de $5 ha subido ahí. El café, 309,85, total desplome, porque así son los negocios de estos commodities. De 400 y algo más de dólares que tuvo el café arábica, hoy está en 309,85, es decir, ha bajado, ha tenido una baja de casi $100 o más el quintal de café arábico. Ya se siente. El azúcar muy estable, 14,41, precio casi está rígido ahí, como dice. El oro, 4.986, bajó de los 5.000 y más, en que estuvo bien alto el oro por onza, ha bajado a 4.986. La plata desplomada también a 64,40, después de 109 o 110 dólares la onza, ya a 64. Así son los productos. Porque aquí hay gente que se aloca con los precios. Vamos a aprovechar esos precios del oro, pero también es así, se caen también. Hay que estar claro en eso. No es fácil. Bueno, el presidente está por Dubái, bien, promoviendo el país, las inversiones, atraerlas, brindarle información en ese foro de las ventajas que tiene República Dominicana. Las geográficas son fundamentales por la cercanía a mercados importantes, dos de los mercados más importantes del mundo, por su demanda, que es Estados Unidos y Europa. Además, la República Dominicana, su estabilidad política se puede exhibir. Nosotros hemos dado ejemplos de estabilidad política, cosas muy importantes en estos tiempos. La misma estabilidad económica hemos tenido, aunque ha habido una caída en el crecimiento económico el año pasado, pero eso no quiere decir que República Dominicana haya perdido fuelle en el sentido de que no pueda recuperarse. Los organismos han señalado un 4, un 4.5, el Banco Central un 4% de crecimiento, inflación manejable, buenas reservas de divisa, las exportaciones y las inversiones extranjeras bien y las remesas muy bien. Excelente. Un turismo expansivo, un turismo que gana espacio. El país tiene una buena, diríamos ya, una buena marca como país receptor de turistas. Entonces se vende eso. El clima de nosotros es un clima también muy estable, en el sentido de que estamos en una franja tropical, que a la gente le gusta lo tibio, el calor y esas cosas. Decíamos nosotros ayer que la agroindustria puede ser promovida en esos foros, aunque uno sabe que tiene poco éxito porque esa gente, esos inversionistas, no le gusta mucho el riesgo. Dubái tiene una particularidad especial y es que es un gran inversor en República Dominicana. Porque Dubái o DP World, es decir, Dubai Port World, es el multimodal de Caucedo. Entonces, ya que el presidente está por allí y le tocó a su gobierno inaugurar una segunda etapa de ese muelle, una inversión de alrededor de 115 millones de dólares, además de aquellos 300 o más de 300 millones de dólares que invirtió esa empresa, no como DP World, porque hay que decir lo siguiente. Aquí hay tanta gente hablando vacuencia, hay muchísima gente que critica y no saben cómo son las cosas. A veces promover inversiones es bueno, pero no es solamente de palabras bellas que se vive. Otra cosa es la realidad, hemos dicho nosotros. Usted va a un foro de esto y promueve el país con todo eso que yo estoy diciendo. Pero si no vienen las inversiones, prácticamente no voy a decir que fuimos en balde, pero no hemos logrado más nada. Entonces, un país como Dubái, Emiratos Árabes Unidos y esos
pequeñísimos, pero riquísimos territorios, porque todo el mundo conoce lo que son los Emiratos del Golfo Pérsico, son verdaderas tuberías, son mares de petróleo y es mar de dólares. Entonces, esa gente, Dubái o DP World, aquí en el año 1997 o 98, hubo dos dominicanos muy osados, pero gente de verdad, inversionistas y empresarios dominicanos de verdad. El señor Don Samuel Conde, que en paz descanse, y el señor Manuel Tavares, no sé si ese caballero vive. Pero esos dos señores, yo recuerdo que don Samuel Conde tenía una empresa, creo que era como una concretera y de hacer vigas y cosas de esto, pero hacían obras grandes, muelles y todo aquello. Don Samuel Conde, aquel hombre, un dominicano de verdad, un hombre entregado a la ingeniería pesada, como se dice. Y esa gente iniciaron ese muelle de la zona franca, un muelle multimodal de Caucedo. Y el gobierno de Leonel Fernández, progresista y un hombre de progreso, porque usted no le puede negar eso a Leonel Fernández Reina. Aunque hay críticos de que la playa de Boca Chica fue utilizada como para darle facilidades a ese muelle, pero ya ahí había un muelle menos, con muchísimo menos capacidad y proyección que el muelle que se adjudicó a esas compañías para que lo hicieran, ejecutaran ese proyecto, un proyecto privado. Entonces ahí existía el muelle de Boca Chica para cargar el azúcar del CEA, del ingenio Boca Chica, otra una marina ahí deportiva y la playa. Bueno, hubo críticos que entendían que esa playa fue afectada por ese muelle multimodal. Leonel Fernández, que no le tiembla el pulso para el desarrollo, porque hay que decir eso, así pasó con ese aeropuerto de El Higüero. Críticos severísimos. No hagan ese aeropuerto ahí, que las garzas van a afectar la turbina de los aviones, porque ahí el basurero va a llamar las garzas y las demás aves, esas aves depredadoras que aparecen en todos esos cementerios de, como dicen, de animales muertos y hasta de gente aparecen en esos basureros. Esas aves carroñeras van a aparecer y se van a meter, como se dice, en la turbina de los aviones. Ahí va a haber muchísimos accidentes. No ha habido un accidente. Y Leonel Fernández, háganlo ahí. Y se hizo el aeropuerto de El Higüero. Tomó la decisión de Estado. Con ese muelle multimodal, Leonel emitió un decreto, no me acuerdo qué número, en el 98, para que se ejecutara la zona franca multimodal de Caucedo. Y se arrancó ese muelle de Caucedo. Una inversión de más de 300 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Esta gente, los Samuel Conde y el señor Tavares, vendieron, parece, sus acciones, y ese muelle lo compró DP World, es decir, Dubai Port World de Dubái, de los Emiratos de allí. Compraron ese muelle. Yo recuerdo que sacamos de allí unos 300,000 quintales de arroz, me acuerdo yo, que donó Taiwán en el 2004. Y lo retiramos. El ministerio me encargó a mí de retirar ese arroz de ese muelle. Y bueno, un muelle extraordinario, unas grúas enormes. Una grúa de esas debe tener la altura de un edificio de 10 o 15 pisos, fácilmente. Y es una terminal enorme allí de furgones. Entonces esta gente dijeron, no, vamos a hacer otra inversión de 114 o 115 millones de dólares, que incluso la inauguró Luis Abinader. Luis Abinader inauguró esa etapa. Pero esta gente tiene proyectado
hacer de este muelle multimodal una especie de hub del Caribe y llevarlo con una inversión de agrandar el área de muelle para que más barcos puedan arrimar allí. Pero además la plataforma de servicio para furgones y grúas enormes que hay que poner ahí. Esta gente tiene proyectado invertir 760 millones de dólares más en ese muelle y hacer esto uno de los 10 muelles más grandes de toda la América Latina. Pero al mismo tiempo un hub del Caribe, de servicio en el Caribe enorme. Yo creo que el presidente, si pudiera convencer a los emiratíes, creo que así que se le llama a esa gente de Dubái, o esos monarcas, porque son monarcas lo que hay ahí, que puedan esa gente ampliar ese muelle y llevarlo a esa etapa que ellos quieren, de ser una de las 10 terminales más importantes de América Latina. Pero al mismo tiempo una zona franca de verdad en grande y una empresa que pueda recibir furgones de trasvase, porque yo recuerdo que ese arroz venía de Taiwán por Panamá y luego bajaba aquí a Caucedo. Y entonces ahí hay mucha carga que se consolida para otros lugares y eso debiera ampliarse. Ojalá el presidente pueda convencer a esta gente de que esa inversión es importante y nosotros la apreciaríamos, República Dominicana. Ojalá eso se pueda lograr allí, pero yo no creo en estos foros y reuniones y viajes y hablar y a sentarme allí a decir lo lindo, qué bonito el país, todo aquello. No, nos vamos a traer las cosas como se ven así. Y eso fue una realidad del gobierno, del primer gobierno de Leonel Fernández, que ese muelle naciera con esa proyección. Y miren hoy donde está el multimodal de Caucedo, que es una plataforma importante como muelle, como plataforma portuaria, vamos a decirle, del país. Ojalá esta gente se animen a invertir esos 700, 800 millones de dólares más y hacer ese muelle más grande o hacer otro también, no sé, donde a ellos les interese, o en el este, o en el sur, o en el norte, quién sabe. Pero son inversiones que además tienen que promover a los gobiernos. Por eso ayer tuve yo que responder a unas declaraciones dadas por un individuo, porque así que yo le voy a tratar, un individuo que no merece que uno le responda, pero yo digo, no le voy a responder como si yo soy un secretario particular de Leonel Fernández, o tengo un secretariado a mi cargo de su partido, nada de eso. Y como uno tiene que ser coherente, y yo en esos años que trabajé en agricultura casi me convertí en una suerte de vocero del Ministerio de Agricultura y defendía las políticas públicas al sector agropecuario que se tomaban. Y lo hacía con mucha vehemencia, con un criterio muy profesional, porque no era por asunto político nada más, sino destacar las cosas que se hicieron a favor del agro en los gobiernos de Leonel Fernández y en el gobierno de Danilo Medina, porque tengo que decir también que en ese gobierno de Danilo Medina también hubo apoyos, porque sus visitas sorpresas y sus cosas, no voy a decir que no se convirtieran en apoyos a los productores, aunque era un modelo ya de populismo, un modelo de capturar la reelección, y la vía era una forma, esa era una forma de esa casi de dadivosa, de adquirir o de conseguir el voto, etcétera, etcétera. Pero hubo esfuerzos. Entonces, la persona a la que nosotros tuvimos que referirnos ayer decía que los años de gobierno de Leonel Fernández, marcados por un limitado financiamiento oportuno, poca inversión en infraestructura rural y escaso respaldo a la tecnificación agrícola. Dijo ese caballero, que dije yo no es más que un charlatán,
porque esa persona era asesor del mismo gobierno de Leonel Fernández y andaba viajando, decía yo, y favorecido con políticas públicas o decisiones que se tomaban en el ministerio. Señaló este señor que el expresidente Fernández, que hizo de la globalización una bandera discursiva constante, no promovió las acciones necesarias para que el campo dominicano estuviera preparado ante los desafíos de la apertura de los mercados. Ustedes están oyendo. Pero este señor es asesor del Poder Ejecutivo de ahora. Y fue asesor de Leonel y fue asesor de Danilo. Arribista y oportunista como no hay dos. Y me refiero, porque ya voy a tener que dar el nombre de este charlatán que se llama Eric Rivero, ganadero. Un oportunista, digo yo. Y yo ayer comencé yo a referirme a las acciones que se fueron tomando en el gobierno de Leonel Fernández e incluso el de Danilo Medina mencionaba también, para darle respuesta a los problemas de los productores. Señalé el caso, por ejemplo, del programa de pignoración para estabilizar la producción arrocera. También hablamos de los programas, por ejemplo, lecheros, los apoyos que se le dio a ellos mismos, a él como ganadero, en Aproleche y en el otro programa que no me acuerdo cómo que se llama, en Conaleche, al Patronato Nacional de Ganaderos, se le dio de todo, se le dio hasta la... Óigame, Leonel Fernández fue tan fiel con los ganaderos que este charlatán, digo así mismo, y le doy la oportunidad que venga para demostrárselo. Leonel Fernández le entregó la feria, la ciudad ganadera, se la entregó al Patronato Nacional de Ganaderos. Pero además construyó la ciudad ganadera de San Francisco de Macorís para las exposiciones de los ganaderos de Macorís. Y este señor dice que no hubo nada, ni de tecnificación. Solamente de tecnificación hablé ayer del programa de apoyo a la transición competitiva agroalimentaria PACA. 61 millones de dólares se destinaron del Banco Interamericano de Desarrollo para que ese programa impactara todo lo que fue la tecnología agropecuaria, el riego por goteo, microaspersión, la certificación de los laboratorios veterinarios, los laboratorios, la certificación de la carne, también toda la tecnología para el mejoramiento de los potreros y arborización y potreros, de los potreros, fertilización y arborización en los potreros. Todo eso. Hablé también del pie de cría importado de México, de la raza Girolanda, para mejorar la producción de animales de doble propósito, leche y carne. Mencioné el café, mencioné lo del cacao, a todos los cacaocultores del nordeste y del país dañados por el ciclón George y el ciclón Jean fueron también favorecidos con bonos de condonación de esos productores. Pero además se crearon más de 700 ¿cómo se llama? Huertos familiares, huertos institucionales y huertos escolares. Además, 25 sistemas de viveros en todas las regionales y más del país, ciudades del país, para la propagación de plátano, principalmente para sembrar plátano en todo el territorio nacional, sin tener que transportar cepas ni plántulas que fueran transportando enfermedades fungosas y nemátodos del suelo del Cibao que fueran transferidos al este. Dígame si no es transferir más tecnología. Pero vamos a una breve pausa y seguimos con el tema.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, el flamante asesor del presidente Abinader, que si el presidente Abinader gobernara de verdad, ese asesor hace rato que lo hubiera despedido ahí, pero esos son oportunistas, gente que hablan como políticos, en vez de hablar como un verdadero asesor. Todos los productores son testigos del abandono que sufrimos, dijo ese señor. Los problemas de la agropecuaria no se resuelven restringiendo o liberando importaciones. Ustedes están oyendo. Sino desarrollando capacidades productivas internas. Pero ¿cuáles son las que este asesor le ha sugerido al presidente Abinader? Porque no hemos visto un programa todavía. Ahora yo voy a seguir citando las cosas que se hicieron a favor de los ganaderos y de los productores agropecuarios. Este señor parece que está en la nube o en las nubes. No en las nubes de la red, sino en las nubes atmosféricas. Fondos que se aportaron al sector agropecuario, fondos nada más para programas. Al Banco Agrícola, 1.500 millones de pesos, fuera de la cartera que tenían. Fueron apoyos extraordinarios. A Agricultura, 1.300 millones de pesos. Esos fueron extra presupuestarios. Al INDRI y otras instituciones, 1.200 millones de pesos. Plazas agropecuarias, 2.400 millones de pesos en plazas agropecuarias para distribuir productos, pollos y esas cosas. Yo me acuerdo, gallinas vivas y entonces vendían salchichones, lácteos, queso de todos los tipos a precios reducidísimos en las plazas, porque eran espacios de mercado para subsidiar a los consumidores. Programa Nacional de Pignoraciones, de que he hablado tantas veces aquí, 3.100 millones de pesos, de los cuales hubo que pagar 1.000 al Banco de Reserva, que dejó el gobierno de él, 2000-2004, esa deuda en el Banco de Reserva. Proyecto PACA, del que tanto he hablado en estos 2 días, 2.000 millones de pesos. Apoyo a los ganaderos, a ese ganadero, 660 millones de pesos. 3 pesos se le daba por litro producido a los ganaderos. Él dijo que nunca recibieron apoyo. La gente estaban a su suerte. Bonos del cacao, 1.500 millones de pesos a los cacaocultores, que yo lo mencioné ayer. Merca Santo Domingo, que eso lo dejó el PPH cuando le importaron esos materiales, vinieron en furgones y lo dejaron a campo abierto los furgones, pero hubo que hacer el Merca, hubo que construirlo, poner todos esos materiales traídos, hubo que poner todos los invernaderos que se importaron, hubo que ponerlo en operación, y los frigoríficos que se importaron en el gobierno de Hipólito Mejía, pero nada más se importaron y se tiraron allí.
Pero había que pararlo, montarlo. Eso costó, señores, en ese momento costó 4.000 millones de pesos, le costó al gobierno de Leonel Fernández parar el Merca Santo Domingo y los demás mercados. Mercados minoristas, todos esos mercados que ustedes ven allí, en el de Villa Consuelo, el mercado de allá de la Antena, en la María Montés, en Villas Agrícolas, el mercado de Cristo Rey, esos mercados nuevos, se invirtió en esos mercados nuevos, señores, 1.872 millones de pesos. Apoyo a la avicultura. Usted está oyendo, señor Rivero, que usted no es más que un buen embustero y charlatán, porque yo se lo voy a decir así, como tiene que decírsele a una persona que diga que es asesor del Poder Ejecutivo y se exprese en las formas que este señor se expresó, siendo asesor del mismo gobierno que él critica. Algo increíble. Eso es increíble. 351 millones de pesos se apoyaron a los productores avícolas en ese gobierno de Leonel Fernández, 2004-2011. Apoyo a la exportación de arroz, 2.300 millones de pesos. Y entonces, ¿por dónde que este señor ha encontrado que no hubo apoyo de nada, ni infraestructura ni de nada? Que no se hizo nada por los productores. Ahora, ¿a dónde fue todo esto? ¿O esto fue mentiras? Exención fiscal y tributaria. Usted está oyendo que usted, señor Rivero, usted se liberó del pago de los impuestos sobre la renta que fueron exonerado por el gobierno 2004-2012. Oigan bien, exoneración en forma administrativa pedida por la YAP. Y ahí está Omar Benítez. Señores, que se liberaran a los productores del país del pago de los impuestos, principalmente los arroceros, que tenían un problema muy serio, y los bananeros, con el impuesto sobre la renta, la Dirección de Impuestos sobre la Renta. ¿Por qué? Porque un arrocero pobre vendía 50, 100 sacos de arroz. Eso era un dineral, millones de pesos. Pero ese señor, eso no eran ganancias. Esas ventas se reducían si fueran ganancias. Tal vez ese señor se ganaba 200.000 pesos. Ese productor vendiendo millones de pesos de arroz. Pero el impuesto sobre la renta le quería cobrar sobre el valor de la venta, no el valor que le quedaba de beneficio, que realmente usted tiene que descontarle lo que gasta el productor. Vamos a ver a cuánto ascendió eso, señores. Nosotros estimamos en agricultura que se liberaron del pago sobre el impuesto sobre la renta. Señor Rivero, que usted es un mentiroso, dice Manuel Fermín. Y además, una persona irresponsable que negó eso. 40.000 millones de pesos fueron liberados los productores en ese lapso. Óigase bien, del impuesto sobre la renta. Y si es mentira, venga, desmiéntalo aquí, que yo le doy la oportunidad para que lo discutamos aquí ante el público. Condonación de deuda a ganaderos del lago Enriquillo con el Banco Agrícola. ¿Usted está oyendo, señor Rivero? 31 millones de pesos fueron liberados de esa deuda a los ganaderos del lago Enriquillo. Recuerdo a Andrés Julio Ramírez, mi amigo, que en paz descanse. Andrés Julio fue ganadero de la zona. Laboratorio in vitro de La Vega. ¿Usted sabe cuánto costó eso? Que eso es tecnología pura. Usted que está hablando de que no había tecnología. Y el PACA fueron, dijimos, 2.000 millones de pesos nada más en el PACA, en tecnología. Pues el laboratorio in vitro que está ahí operando en La Vega, 355 millones de pesos. Usted está oyendo, si eso no es inversión en tecnología, entonces ¿a dónde que va el dinero? Donación a Confedegano. Oigan bien, esa confederación que yo cité ayer, los lecheros de la línea noroeste, principalmente de Santiago Rodríguez, instalaron una planta procesadora de leche, pero el señor Rivero parece que no se acuerda de eso, porque todo el que es así como él no se acuerda.
20 millones de pesos se le entregó, que yo estaba en agricultura en ese momento. Se le entregó 20 millones de pesos a los ganaderos de Santiago Rodríguez, de COFE, ¿cómo que se llama la cooperativa? Cooperativa de la Federación de Ganaderos del Noroeste. 20 millones de pesos. Usted está oyendo, señor Rivero. Y el seguro agropecuario le entregó ese gobierno de Leonel Fernández en 8 años 230 millones de pesos. Señores, ustedes saben cuánto dinero aportó ese gobierno de 8 años de Leonel Fernández al sector agropecuario. ¿Cuánto le apoyó económicamente? 62.773 millones de pesos. Usted está oyendo, señor Rivero, que usted es un mentiroso. Es muy cómodo usted ser ahora asesor del gobierno del señor Abinader. Que Luis Abinader no sabe que usted es un mentiroso. Digo yo, porque si yo le digo al presidente Abinader, le digo esto que acabo de leer, y le digo que eso es refutándolo a usted, el presidente Abinader me va a decir a mí, mire, señor Fermín, usted me puede demostrar esos datos. Sí, venga, presidente, nombre una persona, porque usted no va a dedicar el tiempo a mí, nombre una persona que yo lo voy a llevar por el ministerio. Que ahí están todos los documentos, pero además yo lo voy a llevar a donde fueron a parar esos recursos, para que ellos le confirmen si es verdad o es mentira lo que estamos diciendo. Porque la gente tiene que ser seria, señores, usted tiene que ser coherente. Yo digo, repito, estoy defendiendo mi trabajo en agricultura, porque yo participé de todos esos programas. Participamos nosotros en el Ministerio de Agricultura, apoyando a los productores en todo eso, y faltan muchísimas cosas que yo no las recuerdo porque yo tengo muchos años que salí de allí. De todos los apoyos que hubo en ese gobierno al sector agropecuario, por ejemplo, la presa de Pinalito no está ahí. ¿Y cuánto costó esa presa de Pinalito para servirle agua a la gente de Tireo y esa zona de Constanza allí? Carreteras, acueductos, obra para las zonas rurales, canales de riego, se establecieron, es decir, hubo un trabajo. Por ejemplo, esa carretera que va al nordeste, ¿ustedes saben las facilidades que le dio a la producción agropecuaria del Bajo Yuna y la zona de Nagua? Esa nueva carretera, por ejemplo. Entonces, ¿cómo usted va a decir que no hubo apoyo tecnológico ni apoyo económico a los productores? Todas las ferias agropecuarias fueron asistidas, todas fueron promovidas y financiadas por el Ministerio de Agricultura. Todas las ferias agropecuarias que se celebraron en esas fechas y no se dejaron de hacer nunca. Están ahí. Siempre se celebraron esas ferias. Repito, la ciudad ganadera del Nordeste está hecha allí. La entregó Leonel Fernández. Entonces yo creo que hay que ser serios, ser coherentes y dejarse de esta politiquería por querer ahora resaltar, sabiendo uno que gana Leonel Fernández la presidencia y el primero que sube las escalinatas del Palacio, buscando para que el presidente lo reciba a este caballero. Porque así es que operan. O no lo estoy diciendo que viene desde Leonel Fernández, era asesor de Leonel y después de Danilo Medina, se engancharon con Danilo Medina y ahora se engancharon con Luis. Eso se llama oportunismo político. Pero vamos a seguir porque no vale la pena seguir desplegándole tiempo a esa. Bueno, el Banco Agrícola debiera publicar. Ustedes ven, esas son las cosas. No ha dicho nada del robo que hubo en agricultura, el desorden administrativo que hubo ahí, que hasta el presidente, fíjense, que ha tenido que quitarlo. Y él sabe bien quiénes eran los que mantenían esa delincuencia y ese robo en agricultura. No dijo nada. El asesor del Poder Ejecutivo, asesor agrícola del Poder Ejecutivo, pero no sabía el desorden que había en agricultura. Qué raro, ¿eh?
pero tampoco sabe del desorden del Banco Agrícola, que no se atreve a publicar la lista de a quién le prestaron. No dude que esté él involucrado de esos préstamos de tasa cero que le hayan facilitado también de esos préstamos de tasa cero a muchos ganaderos y productores que no calificaban para ese programa. Se supone que era para aquella suerte de proletarios rurales, como hemos dicho otras veces. Pero ni el banco se atreve a publicar la lista de a quién le facilitó los fondos de la tasa cero. ¿Qué se esconde? Todo el mundo sabe lo que se esconde ahí. La verdad, como decía mi amigo Claudio Steffen, que en paz descanse. Bueno, la Cámara de Cuentas acaba de publicar que ha diseñado un espacio de denuncia pública, el Ojo Ciudadano, para que le sugieran, parece, hechos que puedan inducir a hacer un experticio en los manejos de las instituciones que puedan ser señaladas. Pero yo le voy a pedir a la señora presidenta de la Cámara de Cuentas, le voy a pedir que utilizando esa herramienta que se llama el Ojo Ciudadano, creo que así que se le llama, el Ojo Ciudadano, que auditen la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se manejan miles y miles de millones de pesos del erario, pesos recaudados, pagados por los impuestos de los dominicanos, usados en forma muy discrecional en esa Universidad Autónoma de Santo Domingo, que por favor audite la gestión de ella, a ver si bien predica quien, o mejor dicho, quien bien vivió puede seguir predicando, porque siempre hemos dicho aquí que bien predica quien bien vive. Si ella hizo una gestión ejemplar en la UAS, que por favor vayan y auditen eso y nos lo den a conocer. Porque lo que sabemos es que la actual rectoría de la UAS no quiso hacer un experticio para no poner en evidencia las irregularidades cometidas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doña señora Enman Polanco, creo que es el apellido. Vaya y audite la UAS suya para que su fuerza moral sea más alta, más fuerte, valga la redundancia, para exigirle a los otros que cumplan con la ley, o que por lo menos el manejo de los fondos públicos sean claros y bien transparentes, así como tan claros, como dice la metáfora del agua, tan claros como el agua. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, la verdad es que yo viendo ese juicio del Calamar, 21.000 millones de pesos de dinero pagado por el Estado a acreedores. Dinero que incluían, por ejemplo, pagos por terrenos utilizados por el Estado, que no habían sido pagados a los dueños, etcétera, etcétera. Siempre se ha dicho que las deudas viejas son difíciles de pagar, o que no se pagan, pero hay que pagarlas. Bien. Y veo los alegatos de esa gente que están imputadas ahí. Los funcionarios del gobierno de Danilo Medina, tanto el señor José Ramón Peralta, el señor Donald Guerrero, está, ¿quién más? Bueno, creo que el exministro también, Gonzalo Castillo, bueno, y otros elementos más que están involucrados en ese expediente. La gran mayoría de los que se beneficiaron en ese expediente, bueno, se declararon culpables. Los únicos que están peleando su no culpabilidad son los tres grandes jerarcas, los que dirigían los pagos, los que tenían poder para pagar. Uno sabe lo difícil que es pagar para los gobiernos. Esas deudas viejas se ponen molestas. Pero cuando hay una vocación de pago interesada, se alía la mala fe y la astucia, sabiendo uno que el Estado es un mal pagador, pero usted como Estado, un hombre de Estado, o maneja el Estado, usted negocia con los acreedores. Mire, a usted se le debe 5.000 millones de pesos por un terreno que fue utilizado, por ejemplo, para hacer un hospital, y el Estado no lo pagó. Bien, mire, hoy usted está reclamando esos 5.000 millones de pesos, pero el Estado entiende que eso, el valor real de eso eran tal vez 2.000 millones de pesos. Usted se economiza 3.000 al Estado, pues el Estado negocia esa deuda. De los 21.000 millones, tal vez el Estado hubiera podido pagar tal vez 10 u 8.000 y se economiza el resto, porque así acostumbran cuando son deudas malas, incluso con los bonos, los bonistas también negocian los bonos, como le llaman, bonos basura. Y los estados se aprovechan de eso. Cuando esas deudas no valen nada, entonces usted va y compra deuda mala para ganar dinero. Uno lo hacen y otro para cobrar hacer liquidez. Eso se acostumbra. Pero en este caso no, en este caso se alía la mala fe y la astucia para sacar ventaja, pagar deuda vieja. Eso siempre implica corrupción en el Estado. Yo no soy abogado y ellos tienen el derecho a defenderse de las acusaciones que le ha hecho el Ministerio Público, pero el Ministerio Público no anda lejos de la verdad, uno sabe lo que implica eso. Y eso se hizo así, ¿para qué? Para pagar 4 o 5 mil millones de pesos para la campaña del señor Gonzalo Castillo, que esas son las acusaciones. Tanto dinero había involucrado que había que buscar camiones, transportadores de moneda, de dinero, para cargar las grandes sumas que se involucraron en esos negocios. Es decir, salir ahora y decir que es legal pagar, es verdad que es legal pagar, el Estado sí debe que pague, y eso no es pecaminoso. Lo malo es que uno sabe cómo es cuando se pagan deudas viejas en este país, que se cobra por eso, cuando usted es funcionario. Entonces, aunque ellos aleguen eso en justicia, la gente sabe que ahí hay trampa, que hay mala fe, que hubo corrupción. Porque los demás se beneficiaron y dijeron, sí, hubo corrupción. Nosotros somos culpables. Es difícil hacer una defensa de un caso como ese, pero vamos a esperar que hablen los jueces, que son los que tienen la última opinión de ese caso. Bien, bueno, parece que las alcaldías del país son los periódicos. Los periódicos se han convertido en verdaderas alcaldías. ¿Por qué? Porque denuncian esos casos graves de descuido de los alcaldes, que cuando le irradian y le ponen los problemas, entonces salen huyendo como sprint, saltan de sus sillas y salen inmediatamente a resolver los problemas. Gracias a los periódicos, tanto el Nacional, Listín Diario, Diario Libre, el periódico Nuevo Diario, el periódico El Día, El Caribe, etcétera, etcétera. Bien, gracias, porque publican los problemas y luego que lo publican van y tratan y lo resuelven. ¿Cómo es que actúan? ¿Qué alcaldes son estos? O alcaldesas.
porque también hay una alcaldesa en el Distrito Nacional, hay una alcaldesa en el Santo Domingo Norte, y hay otros, creo, municipios pequeños, distritos, que hay damas que son alcaldesas. Pero, ¿qué funcionarios son estos que nosotros tenemos? El Intran desarrolló un programa para mejorar el tránsito con un horario. Nadie habla del horario porque no se está cumpliendo. Aquel famoso horario que a las 7 de la mañana van a entrar en tandas de los empleados públicos y luego a las 9 entra otra tanda. Y todo aquel monumento de tramoyismo, como acostumbramos a decir, todas aquellas falsedades, señores. Y así vimos cómo se festejó y se festinó aquellas decisiones, que incluso se llegó a decir que ya se ha mejorado el tránsito en un 30%, gracias a esas medidas heroicas, épicas, tomadas por el Intran para reducir los tapones en las vías de Santo Domingo. Todo ese lastre, como se dice, todavía lo siguen arrastrando, pero el lastre de la mentira, de la falsedad, de la escenografía, del tramoyismo, así no se puede gobernar, porque los hechos luego se te devuelven y te dan en la cara. Parece que no lo van a entender. Qué cosa tan terrible, Dios mío. La CAS también ahora va a instalar unos medidores digitales del flujo, pero será el flujo de aire, porque la gente lo que se queja de que no hay agua. ¿Y qué es lo que van a medir? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a pedirle que accesen al blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que publica desde ayer, miércoles, publica en su blog Enigmas y abrojos a vencer en la transición inevitable de Venezuela. Qué grande Marino Vinicio Castillo, con todas esas vivencias, toda esa memoria viva de ese recto juicio de razón y de palabra. Gracias por su atención, como siempre, y su rayo, como siempre, a los amabilísimos televidentes que nos permiten todas las tardes llevarle este programa al final de la tarde, aquí en Teleimpacto, programa crepuscular y nocturno que nosotros, su amigo Manuel Fermín, todas las tardes llevamos a cabo acá para interactuar con esa excelente y formidable audiencia que tiene el canal de Teleimpacto. Bien, será hasta mañana, si Dios lo permite.